Hola con todos, mi nombre es Álvaro Puente, soy licenciado en Administración de Empresas y actualmente soy MBA Candidate por la Pacifico Business School. Esta es una invitación a todos para el curso virtual especializado de planeamiento financiero empresarial a brindarse a partir del lunes 17 de julio. Y este es un programa que es para todos. ¿Y por qué comento que es para todos? Porque no solamente les va a servir a todos aquellos que deseen profundizar en los temas de planeamiento financiero, en proyección de estados financieros, ver cuál es la salud empresarial de la empresa, ver, marcarse y entender cuál es el objetivo al cual quieren llegar, sino tal vez a todos los que en un momento quieren emprender. Y esto es para poder comprender de que todas las empresas, para poder seguir creciendo, para poder seguir ampliando sus operaciones, debe comenzar a planificar. Y este es un ejercicio súper importante que se debe realizar como mínimo una vez al año. Muchas empresas desaparecen año a año porque no tienen una meta trazada, o si es que tienen la meta, no tienen el camino de cómo llegar hacia ese objetivo, de cómo concretarlo. Y esta es la importancia de la planificación financiera. Ahora, dentro de los puntos, dentro de los temas que nosotros vamos a abordar dentro de este curso especializado, vamos a empezar con una introducción a los estados financieros, a familiarizarnos con ellos, entender que no existe una desconexión entre la contabilidad y las finanzas, por el contrario, van de la mano. La contabilidad siempre se debe entender sobre la comprensión histórica de lo que ha pasado dentro de una empresa. Y las finanzas vendría a ser la proyección, la planificación, todo lo que nosotros queremos que pase a futuro con esa empresa, y por lo mismo el nombre lo que dice, la finanza vendría a ser el financiamiento, entender cómo es que nosotros vamos a financiar y apalancarnos para poder concretar esas acciones y poder llegar a nuestro objetivo. Comenzaremos revisando cuáles vendrían a ser estos fundamentos y supuestos de los estados financieros, que vendrían a ser el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo. Ahora, una vez que entendamos tal vez cuáles son las principales cuentas, cuáles vendrían a ser los principales principios contables, veríamos unos pequeños análisis que importantísimos también que nosotros nos van a permitir ver cuál ha sido la tendencia, la evolución de esos estados financieros en los últimos años, como vendrían a ser en análisis vertical y horizontal, o también denominados análisis de tendencia y estructural. Y una herramienta adicional súper importante que va a combinar tanto análisis vertical y horizontal, porque si es que lo vemos de igual manera, de forma separada, no tendríamos el panorama completo, el bosque completo, la vista completa para nosotros poder entender qué es lo que ha pasado y nosotros comenzar a generar supuestos, premisas y las bases sobre las cuales nosotros vamos a comenzar a proyectar nuestros estados financieros. Luego daremos una profundización sobre los ratios financieros, entendiéndose los ratios de liquidez, los ratios de gestión, de eficiencia, de operación, de apalancamiento, de endeudamiento. Y estos ratios financieros nos van a permitir nuevamente establecer nuestras bases sobre las cuales nosotros vamos a empezar a construir nuestra planificación financiera a futuro. Por lo menos una vez al año, recuerden eso. Luego daremos una breve introducción a esa proyección con el análisis de costo, volumen, utilidad, entendiendo cómo es que se componen los costos de producción. Se componen inicialmente por el material directo, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Dentro de los costos indirectos de fabricación tenemos una serie de componentes. Vamos a saber y tener algunas herramientas para poder identificar qué componentes son los que corresponden a los costos de coproducción y cuáles son los componentes que van a ir a los gastos del periodo, cuáles son las diferencias o cuáles son los tips en todo caso para poder reconocerlos y poderlos separar de forma efectiva. Ahora, una vez que tengamos estos costos de producción, revisar finalmente cómo estos costos de producción van a terminar ya sea en costo de venta o en costo de inventario. Ahora, para los costos indirectos de fabricación, que para muchas personas, para muchas empresas, puede ser un dolor de cabeza al momento de asignar estos costos,
en cada una de las líneas de negocio. Entonces, para ello vamos a tener dos herramientas o dos formas, dos metodologías para poderlos distribuir. Una de ellas vendría a ser la asignación de costos indirectos mediante la tasa general única, que ya veremos más adelante dentro del curso especializado cuál vendría a ser esta metodología. Y la segunda opción vendría a ser en base al costeo basado en actividades o el costeo ABC, comúnmente también denominado, que vendría a ser en base a ciertos drivers que nosotros especificamos previamente para cada una de nuestras líneas de negocio, cómo es que nosotros vamos a asignar estos costos indirectos de producción, como por ejemplo los costos de luz, los costos de agua, los costos de mantenimiento general, cómo es que nosotros lo vamos a distribuir en cada una de nuestras líneas de producción y para qué nos va a servir a nosotros eso, para qué a nosotros nos importa tener esta distribución de los costos indirectos de fabricación para poder entender o poder revisar y validar cuáles vendrían a ser nuestras líneas de negocio que son las más rentables para nosotros como empresa. Y en momentos indicados, en momentos específicos, por ejemplo, si es que nosotros queremos realizar algunas palancas de eficiencia, necesitamos priorizar, desactivar alguna de nuestras líneas de negocio para poder crear una nueva, entender cuál es la más rentable. ¿Y cómo es que vamos a llegar hasta esa rentabilidad? Entendiendo cuál de ella es la que nos está costando más respecto a cuáles son las que nos brindan mayores beneficios, mayores ganancias. Para ello también vamos a revisar dentro de este módulo cómo se realiza el cálculo del punto de equilibrio. ¿Cuál es la mínima cantidad de ventas que yo voy a requerir para que esa línea de negocio sea rentable para mi empresa? Y vamos a ir también un poquito más allá. ¿Cuál debería ser mi punto de equilibrio si es que yo requiero ganar, por ejemplo, $100,000 de utilidad, $1,000,000 de utilidad? Estableciendo una utilidad en específico, ¿cuál debería ser ese punto de equilibrio? Y podemos incluir un componente adicional, o queriendo calcular un margen de seguridad. De esa forma vamos a nosotros utilizar el punto de equilibrio. No únicamente cuál es el mínimo, sino cuál es lo mínimo que yo requiero, no para sobrevivir, sino para yo obtener una utilidad como empresa. Luego, una vez que lleguemos a este punto de equilibrio, pasamos a comparar cuáles son las estructuras alternativas de costos, analizar diferentes empresas o diferentes líneas de negocio y con toda esta información y únicamente tomando información relevante, hacer un análisis marginal para nosotros tomar decisiones como empresa. ¿Cuál es la línea de negocio que nosotros vamos a expandir? Nuevamente, ¿cuál es la que nosotros deberíamos activar? ¿Cuál es la que nosotros deberíamos crear? Y si es que queremos crear únicamente considerando información relevante, y ahí vamos a introducirnos un poco en el concepto de costo de oportunidad, si es que a nosotros nos conviene o no nos conviene iniciar o abrir una nueva línea de negocio. Una vez que tengamos estos conceptos claros, pasamos a un tema que vendría a ser el cronograma de pagos, que para nosotros como empresa es importantísimo entender cuáles son las opciones de financiamiento que tenemos dentro de la empresa, cuáles son los beneficios de la deuda organizacional. Toda deuda, muchas personas se tiene la noción errónea de que es malo para mi empresa. La deuda es buena siempre y cuando se sepa gestionar. Se tiene un escudo fiscal, se puede calcular y está evidenciado y podemos hacer el cálculo del ROE, que un ROE con deuda es mayor a un ROE sin deuda. El ROE vendría a ser el rendimiento sobre el equity, sobre el capital propio que yo estoy invirtiendo dentro de la empresa. Un ROE que incluye deuda es mayor a un ROE que no le está incluyendo. Esos conceptos de beneficio de la deuda organizacional los vamos a revisar. ¿Cuáles vendrían a ser los tipos de financiamiento que nosotros podemos tener dentro de las organizaciones? Una opción podría ser la deuda, pero la deuda financiera no es la única opción. Tenemos el leasing, también denominado arrendamiento financiero, tenemos el factoraje, el financiamiento con los propios proveedores, es decir, nuestros propios proveedores nos pueden brindar mediante una línea de crédito una opción de financiamiento para la empresa. ¿Cómo es que nosotros podemos calcular
y proyectar y estimarlo y poderlo incluir en nuestro flujo efectivo, nuestros programas de pago. Una vez que nosotros hayamos tomado la decisión de adquirir una deuda, nosotros debemos estar en la capacidad de poder proyectar un programa de pago, inclusive desde antes de que nos lo transmita el banco. Y así, en el momento en que una entidad financiera nos entregue un programa de pagos, nosotros debemos estar en la capacidad de poderlo leer, entender y poderlo proyectar en el caso en que nosotros deseemos cambiar alguna variable. ¿Qué tipo de programas de pagos tenemos? Una de las opciones vendría a ser la cuota constante. Puede ser la cuota simple, pero también tenemos algunos casos en donde tenemos cuotas dobles. En los casos de, por ejemplo, en el caso peruano tenemos cuotas dobles en julio y en diciembre. En otros países pueden tener cuotas dobles en otros meses. ¿Qué otro tipo tenemos? La amortización constante. En estos casos, la cuota va a variar en cada uno de los periodos de pago. Esos tipos de cronogramas de pagos también los vamos a revisar. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros prepagamos la deuda? ¿Cuáles vendrían a ser los cambios dentro de estos cronogramas de pagos? ¿Cuáles son los beneficios para nosotros de prepagar la deuda? ¿En qué momentos a nosotros nos conviene prepagar una deuda? Porque no siempre es necesario hacerlo. En el caso que yo tenga efectivo en mano, van a haber ciertos análisis, ciertas variables, si es que a nosotros nos conviene o no nos conviene preparar la deuda. Tal vez yo tengo una oportunidad de negocio, una línea de negocio para poder invertir este dinero y finalmente, si la rentabilidad de este dinero es mayor al costo de la deuda, voy a tomar la decisión de con este dinero no preparar la deuda. Existen opciones, existen variables. Para nosotros lo más importante es comenzar a leer y revisar cuáles son los caminos disponibles que nosotros tenemos como organización, como empresa, para poderlas tomar. Y lo más importante es entender la metodología de cómo identificar estos caminos. Para también nosotros poder terminar con el marco de cronogramas de pagos, nosotros entenderíamos cómo funciona la TCEA, la tasa de costo efectivo anual, cómo es que nosotros lo vamos a leer y cómo es que nosotros podemos calcularlo y cambiarlo hacia otros periodos. Tal vez si es que nosotros ya tenemos una cuota simple y queremos saber cuál es la TCEA, primero vamos a requerir calcular la tasa de costo efectiva mensual y luego calcularla, llevarla hacia alguna TCEA. Una vez que tengamos este marco de programas de pago, pasamos a la elaboración de nuestro presupuesto maestro, que vendría a ser la proyección de nuestros estados financieros. Necesitamos entender cuál es la vinculación entre el estado de situación financiera, el estado de resultados y el presupuesto efectivo, el estado efectivo. Ahora nosotros vamos a empezar, todo inicia dentro del presupuesto de estado de resultados. ¿Con qué? Con la proyección de las ventas. Nosotros, ¿en base a qué vamos a proyectar las ventas? Tal vez en ventas históricas, en la proyección del país, en el PBI, tal vez si estoy abriendo un nuevo local, necesito recalcular cuál es la proyección de las ventas a nivel total empresa. Una vez que tenga ello, necesito pasar a ver, ok, yo tengo este presupuesto de ventas que yo proyecto y deseo para mi organización durante este periodo, ok, ¿cuál es la cantidad de insumos, cuál es la cantidad de bienes terminados que yo requiero, de inventario que yo requiero para poder sostener esas ventas? Debo tener planificada mi producción, debo calcular, debo proyectar cuál es la producción que yo voy a tener dentro de la empresa. Necesito tener una proyección de producción, un presupuesto de compras para los insumos para poder producir en los pasos posteriores, un presupuesto de costos de producción. Debo presupuestar cuál va a ser el material directo, mano de obra directa, cuáles son los costos indirectos de fabricación. Desde ese momento ya debo tener un presupuesto y una metodología definida de cómo es que voy a distribuir esos costos directos de producción, de fabricación, hacia cada una de mis líneas de negocio. Una vez que haya llegado hasta el presupuesto de producción, si se dan cuenta, si hicimos el presupuesto de ventas y el costo de producción, con ello ya voy a poder calcular mi presupuesto de costos de ventas. Estoy bajando poco a poco dentro de mi estado de resultados. Una vez que haya llegado a la utilidad bruta, voy a presupuestar los gastos de operación. ¿De acuerdo a qué?
de acuerdo tal vez al personal administrativo, al personal de ventas, al personal de recursos humanos, de finanzas, auditoría, legal, que yo tenga dentro de mi organización. Todo ello forma parte de mi gasto de operación, mis gastos administrativos, mi gasto de marketing. Entender cuáles son los activos que yo tengo dentro de la empresa que finalmente se están depreciando. Todos estos componentes forman parte del presupuesto de gasto de operación. Una vez que tenga todo ello, voy enlazando todos los conceptos para poder ir armando el presupuesto de estado de resultados, pero sin desatender el presupuesto de estado de situación financiera. De acuerdo a las ventas, yo voy a tener un periodo de cobro. Eso me va a servir para poder calcular mi presupuesto de cuentas por cobrar. De acuerdo a mi presupuesto de compras, voy a tener un periodo de pago. De acuerdo a ello, voy a ir calculando mi presupuesto de cuentas por pagar. Todo está relacionado. Mientras que voy armando mi estado de resultados, al mismo tiempo voy armando mi presupuesto de estado de situación financiera y al mismo tiempo voy armando mi presupuesto de efectivo. ¿Por qué? Porque para poder proyectar todas las operaciones del negocio voy a requerir liquidez, voy a requerir dinero. Y con ello, ¿qué implica? Que voy a requerir tal vez cierto financiamiento. Para eso me sirve mi presupuesto de efectivo, para poder entender con cuánto de caja estoy terminando en cada uno de los periodos y tal vez si en algún momento voy a requerir tal vez deuda financiera a largo plazo o deuda financiera de corto plazo para poder financiar tal vez capital de trabajo. Nunca se sabe. Y eso, esa incertidumbre, no la vamos a eliminar por completo, pero la idea es reducirla a lo mínimo posible, prepararnos lo mejor posible para el periodo siguiente, proyectando y presupuestando cada uno de estos estados financieros. Un componente que no debe faltar dentro de toda planificación financiera es la evaluación de proyectos. ¿Qué pasa si es que yo requiero dentro de mi empresa abrir una nueva planta de producción, comprar una maquinaria, tener tal vez un proyecto de marketing para poder publicitar mejor mi empresa? Todos estos proyectos, todas estas iniciativas, las debo valorizar. Debo tener alguna herramienta, una metodología para poder entender si todo lo que yo estoy invirtiendo en esta iniciativa finalmente me va a brindar retribución, si me va a retornar beneficios. Siempre considerando el valor de dinero en el tiempo. Vamos a conceptualizar qué vendrían a ser estos proyectos de inversión. Vamos a identificar cuáles vendrían a ser estos flujos relevantes para la evaluación de los proyectos. Vamos a proyectar los flujos de caja de operaciones, estimar cuáles son los flujos de inversión, cuáles son los activos que yo estoy adquiriendo dentro de mis proyectos, cuál es el valor esperado, estimado, que yo voy a obtener gracias a este proyecto una vez que tenga mi flujo económico de caja. Lo voy a traer a valor presente, voy a estimar, lo voy a arrastrar con la inversión y voy a estimar cuál es mi valor que está retornando del proyecto, cuál es la rentabilidad de este proyecto, en qué periodo, en cuánto tiempo yo voy a recuperar la inversión gracias a la ejecución de esta iniciativa y cuáles serían esos análisis de sensibilidad. Es decir, ¿qué pasa si una de las variables cambia? ¿Qué pasa si es que mi cantidad de venta cambia? ¿Qué pasa si mi cantidad producida está cambiando? Si algún gasto cambia, si tal vez mis ganancias no entran en el año 1, sino en el año 2. Entendiendo el cambio de estas variables, voy a hacer un análisis de sensibilidad hasta qué punto es sostenible poder ejecutar la iniciativa. ¿Y por qué es importante esto? Porque de esta forma voy a ver qué tan riesgoso es ejecutar la iniciativa. De esa forma yo voy a poder evaluar si es que me conviene y finalmente qué tan adverso al riesgo, qué tal adversidad al riesgo yo tengo como empresa, como gestor de decisiones, para finalmente decidir si llevo o no llevo a cabo esta iniciativa. Y por último, terminaremos todo este curso especializado con una herramienta que nos va a permitir entender, una vez haya terminado el periodo, una vez yo ya planifiqué mis finanzas y culminó el periodo, entender si finalmente cumplí o no mis objetivos. Y no solo eso, sino entender por qué los cumplí o por qué no los cumplí. Y esto se puede lograr gracias al
la teoría del presupuesto flexible, entender cuáles son las variaciones y analizar cuáles son estas variaciones que existieron entre mi presupuesto financiero, mi planificación, mi presupuesto maestro y los resultados reales de la empresa. Entender mediante un análisis de variación si es que logré, concreté o no concreté mis objetivos porque cambiaron las ventas, porque cambió tal vez el precio de mis insumos, cambió el precio de mi mano de obra, cambió el precio de tal vez del impuesto, cambió el precio de venta, si es que en un momento yo entendí que debía variar el precio de venta de mis productos, eso finalmente fue positivo o negativo. El resultado que yo voy a obtener lo voy a descomponer. Vamos a descomponer ese análisis en cantidades y en costos y precios para poder entender si finalmente para mí como empresa fue relevante, fue positivo los cambios o las decisiones que nosotros tomamos, o tal vez las decisiones que hayan tomado los proveedores, o tal vez si es que alguna maquinaria está fallando y hubo un cambio en el ratio de productividad, el ratio de eficiencia de una máquina de producción, nosotros también lo vamos a poder identificar mediante esta herramienta súper importante que vendría a ser el presupuesto flexible. Entonces, este programa es para todos, finalmente, no solamente para los que se encuentran actualmente dentro de las empresas, yendo tal vez a un área de planeamiento, de control de gestión, sino también a todo aquel que quiere emprender en un momento o tiene un emprendimiento y quiere planificar sus finanzas. Es muy importante porque toda empresa va a crecer siempre y cuando no solamente tenga metas trazadas, sino también tiene trazado el camino de cómo va a concretar esas metas. Así que los espero a todos a partir del lunes 17 de julio en el curso especializado de planeamiento financiero empresarial.